Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se conectan a esta señal. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos, entre otras cosas, del llamado que hace la Organización Mundial de la Salud para no desatender las enfermedades crónicas o degenerativas y cómo los países pues no han podido atender del todo estas recomendaciones debido a que en muchos de ellos todavía la emergencia sanitaria por COVID-19 va a la alza. La crisis generada por la pandemia de COVID-19 provocó graves efectos colaterales en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. De esto también estaremos hablando hoy. La Unión Europea se pone como meta vacunar al 70% de su población adulta durante julio. Veremos si se alcanza esta meta. Europa y México ya cuentan con el certificado COVID del territorio mexicano. Recientemente lanzó una plataforma para tramitar el comprobante turístico de vacunación. De esto también le estaremos contando porque muchas personas que tenían programados o que tienen programados viajes para las próximas semanas se preguntaban cuál debería de ser el instrumento o la herramienta para poder ingresar a otros países. Finalmente se ha abierto esta línea específica para tramitar el comprobante turístico de vacunación. Si usted ya fue vacunado, ya fue vacunada, ingresa a este sitio en internet, se da de alta y le estarán expidiendo este certificado. En fin, muchos temas para hablar hoy a lo largo de este programa. Mientras tanto, vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. A 553 días de la pandemia COVID-19, el mundo sigue con los focos de alerta. Los sistemas sanitarios se enfrentan a una crisis mayor, aunque emprendieron planes de contingencia y medidas de salud pública para afrontar el coronavirus, el panorama se agrava. Hace un año el planeta cerró millones de puertas. El confinamiento, el distanciamiento social y el autoaislamiento ocasionó que pacientes con diversas patologías dejaran de recibir la atención médica, su tratamiento y su rehabilitación, además de que se agudizó el desabasto de medicamentos. A pesar de la reorganización de los protocolos de atención médica, se han generado efectos colaterales a múltiples niveles en los usuarios de los sistemas sanitarios que no padecían la COVID-19. Las y los pacientes con enfermedades crónicas se han visto afectados en su calidad de vida y quienes estaban por entrar a quirófano se canceló o fue diferido. Otro enfoque es el impacto psicológico, detonando un deterioro de la salud mental, disminución con las consultas por situaciones de urgencias no motivadas por la pandemia COVID-19, entre estas cardíacas y neurológicas. Esta situación hoy preocupa ante el aumento de enfermedad y muerte. La pandemia COVID-19 representa un desafío para la salud pública. Los efectos colaterales continuarán de no establecerse una política pública integral de precisión para evitar, de nuevo, caer en una crisis mayúscula, no solo por la enfermedad coronaria, sino de otros padecimientos de alta demanda en los servicios de salud mundial. Informó Isaura López Villalobos. Bueno, mientras esto sucede con las enfermedades crónico-degenerativas y este llamado que ha hecho la Organización Mundial de la Salud para continuar haciendo los esfuerzos y atender a todas estas personas que deben seguir con sus tratamientos, con la atención médica y por supuesto con el abasto de medicamentos, cada vez se ha complicado más, le decíamos, a consecuencia de que muchos de los recursos materiales, humanos, de instalación hospitalaria se han destinado a la atención de los pacientes
COVID-19. Así que bueno, pues estaremos por supuesto atendiendo este tema el día de hoy, por supuesto también invitándole para que se ponga en contacto con nosotros cuál ha sido su experiencia en medio de esta pandemia, sobre todo si usted padece alguna enfermedad crónico-degenerativa. Vamos con el reporte que nos llega desde Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Cristina Gallego quien lo presenta. Cristina, qué gusto escucharte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de COVID-19 han aumentado levemente por segunda semana consecutiva en los últimos 7 días, con más de 2,6 millones de casos reportados, un 3% más que la semana anterior, mientras que el número de muertes globales sigue en descenso, según ha informado la Organización Mundial de la Salud. Del 28 de junio al 4 de julio se han reportado casi 54.000 muertes por COVID-19, un 7% menos que la semana anterior, la cifra más baja desde principios de octubre de 2020. Sin embargo, todas las regiones, excepto América y el sudeste asiático, han informado de un aumento en el número de muertes con respecto a la semana anterior y en todas se ha registrado un incremento en los contagios, menos en América. Europa ha registrado un aumento significativo del 30% en la cantidad de contagios y del 6% en el número de muertes. Por países, las cantidades más altas de nuevos contagios en la última semana se han reportado en Brasil, seguido por India, Colombia, Indonesia y Reino Unido. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de un aumento de casos ligados a grandes eventos que se están desarrollando alrededor del mundo, tales como la Eurocopa, la Copa América o Wimbledon, aunque ha resaltado que la transmisión sucede sobre todo en las reuniones paralelas que se están organizando. La OMS ha destacado que el problema no son los eventos oficiales, donde las personas mantienen la distancia de seguridad, hay aforo limitado en los estadios y se han requerido pruebas de diagnóstico y certificados de vacunación. El problema está en las zonas de fans, las personas celebrando en las calles y fuera de los estadios, que supone, según la OMS, un riesgo masivo. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado un nuevo tratamiento contra los casos de COVID graves o críticos con antagonistas de interleucina 6, tras publicarse resultados positivos de ensayos con 11.000 pacientes. Este nuevo tratamiento permitirá que por cada 100 personas, 4 más sobrevivan, según la OMS. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Y Reino Unido está por levantar casi todas las restricciones impuestas por COVID-19. El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que esta pandemia está lejos de terminar y que no concluirá para el día 19. Sin embargo, sigue adelante el plan de levantar prácticamente todas las restricciones para esta fecha. Como se predijo en la hoja de ruta, los casos aumentan con bastante rapidez y podría haber 50.000 casos detectados por día para el 19. Y nuevamente, como predijimos, estamos viendo un aumento en las admisiones hospitalarias y debemos reconciliarnos lamentablemente con más muertes por COVID. Informó que más de 45 millones de adultos han recibido una primera dosis y 33 millones la segunda. La expectativa sigue siendo que para el 19 de julio todos los adultos habrán tenido la oportunidad de recibir una primera dosis y 2/3 la segunda, informó Elizabeth Ortiz. La incidencia acumulada del coronavirus en España sigue subiendo en la quinta ola caracterizada por el aumento de los contagios en los jóvenes que permanecen descontrolados, permanece descontrolada. Las 4 comunidades que están por encima de la cifra de riesgo son Cataluña, Cantabria, Navarra y Castilla y León. La incidencia por edad que sigue en ascenso son de 12 a 19 años, la incidencia y de 20 a 29 años prácticamente son estos los grupos que van en ascenso. En este tiempo de la pandemia se agudiza la atención de pacientes con enfermedades crónicas. Desde que inició la pandemia por la COVID, la Organización Mundial de la Salud advirtió que ante esta emergencia no se debía descuidar la atención de las enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes y obesidad. La población mexicana es la segunda a nivel mundial con mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Entre ellos están el infarto al miocardio y el infarto cerebral isquémico, debido principalmente al perfil epidemiológico que existe en México.
Recordó que actualmente el 43% de los mexicanos padece de hipercolesterolemia, colesterol elevado, mientras que la hipertensión afecta a un 36.6%, la obesidad al 24% y la diabetes mellitus tipo 2 al 10.7% de la población. Especialistas advirtieron que muy pocas personas que son diagnosticadas con una o más de estas enfermedades las mantienen bajo los niveles óptimos de control, lo que además se ha recrudecido debido a la pandemia, ya que en algunos hospitales públicos se suspendieron la atención y el acceso a los medicamentos. Aseveran especialistas que el control de la presión arterial y del colesterol, considerado como colesterol malo, disminuyen hasta en un 55% la posibilidad de sufrir eventos cardiovasculares que ponen en riesgo la vida. Los organismos internacionales de salud han llamado a las naciones para que reconviertan sus sistemas de salud hacia políticas públicas preventivas para evitar que las personas lleguen a eventos que pongan en riesgo su vida y no solo se dediquen a curar, informó Rocío López Fonseca. Y mire, en medio de estas enfermedades crónico-degenerativas ha surgido un fenómeno paralelo a la pandemia de COVID-19 y nos referimos a los medicamentos que fueron creados para tratar enfermedades crónico-degenerativas y que de alguna manera han servido como auxilio o apoyo también para tratar a pacientes graves con COVID-19. El caso más reciente es este del que habla la Organización Mundial de la Salud, que ha recomendado el uso de Actemra de Roche, del laboratorio Roche, y Kevzara del laboratorio Sanofi, ambos medicamentos con corticosteroides y que son utilizados o que fueron creados originalmente para tratar a pacientes con artritis. Y hoy la Organización Mundial de la Salud lo que está diciendo es que estos medicamentos son recomendados también para tratar a pacientes con COVID-19, luego de que datos de unos 11,000 pacientes mostraron que reducían el riesgo de muerte. Un grupo de la Organización Mundial de la Salud que evalúa terapias concluyó que tratar a pacientes COVID-19 graves y críticos con esos llamados interleucina 6 antagonistas que bloquean la inflamación, reduce el riesgo de muerte y la necesidad de ventilación mecánica. Según el análisis de la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de morir dentro de los 28 días para pacientes que reciben uno de los medicamentos para la artritis con corticosteroides, como la dexametasona, es del 21% en comparación con un riesgo asumido del 25% entre los que recibieron atención estándar. Por cada 100 de esos pacientes, 4 más sobrevivirán, dijo la Organización Mundial de la Salud. Además, el riesgo de llegar a la ventilación mecánica o a morir fue del 26% para los que recibieron los medicamentos y los corticosteroides, en comparación con el 33% en los que recibieron la atención estándar. La OMS afirmó que eso significa que por cada 100 de esos pacientes, 7 más sobrevivirán sin ventilación mecánica. De esto, por supuesto, le estaremos preguntando un poco más adelante a nuestro experto, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, porque sin duda alguna ha sido interesante, sobre todo cuando todavía se carece de un medicamento específico creado ex profeso para tratar a pacientes con COVID-19. Vamos a la pausa, regresamos con más información. Se lo hemos comentado aquí en algunas ocasiones, lamentablemente hay todavía un porcentaje importante de la población mundial que se resiste a la vacunación. La presidenta de la Comisión Europea advierte sobre la resistencia de estos grupos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que en un contexto en el que la variante Delta de COVID se está propagando, hay más dosis de la vacuna sin usar. Hasta el punto hemos logrado un progreso notable en lo que respecta a la vacunación, por lo que estoy segura de que alcanzaremos nuestro objetivo. Nuestra meta de tener suficientes dosis entregadas para vacunar al 70% de la población adulta en la Unión Europea en el transcurso del mes de julio.
Esto es bueno por un lado, pero de ninguna manera podríamos relajarnos. En primer lugar, la variante Delta se está extendiendo. Eso es preocupante. Y si miramos los datos, vemos que cada vez quedan más dosis de vacunas sin usar. Apenas la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud en Europa advirtió que para agosto la variante Delta dominaría en la región en un contexto en el que la cobertura promedio de vacunación es de apenas el 24%, informó Elizabeth Ortiz. El Salvador recibe 1.5 millones de vacunas contra COVID donadas por Estados Unidos. El Salvador ha recibido 1,5 millones de vacunas contra la COVID-19 donadas por Estados Unidos en el marco de la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Las dosis de la farmacéutica Moderna forman parte del compromiso de la administración del presidente Joe Biden de compartir el suministro de vacunas de Estados Unidos con el mundo. Los Estados Unidos tenemos un compromiso especial con esta región y vamos a seguir liderando con la donación de vacunas hasta que superamos la pandemia de COVID-19. Con esta donación, El Salvador ya ha recibido cerca de 2 millones de vacunas a través de la iniciativa COVAX. A estas se suman las vacunas compradas directamente a diferentes farmacéuticas y otras 2 donaciones de China y México. El país centroamericano ya ha vacunado a 2,8 millones de sus 6.700.000 habitantes. La pandemia ha dejado aquí 2.400 muertos. Los diferentes países ya a nuestro país nos habían donado algunas cantidades importantes de vacunas. Hoy llega este cargamento a El Salvador, que sin duda alguna será de muchísima ayuda, sobre todo para los países centroamericanos que pues están carentes sin duda alguna de estos biológicos. Y mire, el agotamiento médico en Argentina al borde de los 100,000 muertos por COVID. Vaya esta situación por la que atraviesa Argentina, que no han podido reponerse de esta ola crítica por la que atraviesan. Entre sondas y jeringas, médicos y enfermeros luchan contra el COVID-19 en el Hospital San Roque de Córdoba, al centro de Argentina. Mientras el país está en el umbral de alcanzar los 100,000 muertos por la pandemia, el personal de salud se encuentra al borde del agotamiento, luego de meses de jornadas desgastantes. La cantidad de pacientes en unidades críticas no tiene parangón previo. Nunca tuvimos la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva sometidos a ventilación mecánica como estamos hoy. Es duro el trabajo. Argentina, de 45 millones de habitantes, supera los 4.400.000 contagios por COVID-19, así como los 96.000 fallecimientos, acumulando casi 500,000 de muertes cada día. Mientras algunas regiones del país, como la ciudad de Buenos Aires, han relajado medidas, los médicos siguen trabajando al límite. Fue realmente impactante porque superó a cualquier entrenamiento que nosotros pudiésemos tener días o meses previos a iniciar esto. La pandemia nos llevó al agotamiento físico y psicológico, a la tristeza, porque entre estos se llevó a compañeros. La vacunación se ha acelerado en las últimas semanas, con más de 18 millones de argentinos que han recibido una dosis y 4,5 millones el esquema completo. No obstante, las autoridades de salud están preocupadas por el temido ingreso de la variante Delta, aún sin circulación comunitaria en Argentina. Creemos también que esto impacta fuertemente en el sistema de salud, sobre todo en el personal de salud, que está muy cansado, que ha tenido que soportar 2 olas, y estamos convencidos de que con la circulación de la nueva cepa y un poco algunas cuestiones de circulación de la gente, seguramente vamos a tener un tercer pico de internación y bueno. Córdoba ha multiplicado por 4 la capacidad en unidades de atención crítica. Sin embargo, las autoridades reconocen que el agotamiento físico y emocional del personal médico es un problema mucho más difícil de atender. Ante la falta de medicamentos en algunos pacientes, se agudizó su enfermedad, aunado al miedo de padecer COVID-19. A 1 año y medio de la pandemia por la COVID,
Por el miedo al contagio, los pacientes con enfermedades crónicas no acudieron a sus consultas de seguimiento, además de la falta de medicamentos, y para muestra un botón, el desabasto de medicamentos para enfermedades reumáticas sigue siendo una realidad, y sus padecimientos se reactivan, lo que ha afectado su calidad de vida, lamenta la reumatóloga del Hospital Civil de Guadalajara, Ana Guilén Bernard. Algunos más o menos bien, otros con más activos de su enfermedad, por varias razones. Una, porque muchos dejaron de acudir a las consultas médicas, otros también porque hubo una gran escasez de medicamentos. Todavía no hemos llegado a la normalidad en cuanto a escasez de medicamentos, pero bueno, podemos decir que el año pasado con la hidroxicloroquina pues fue un boom y una mala información y la gente empezó a comprar hidroxicloroquina aunque no la necesitara. Y ahora, bueno, gracias a Dios algunos nos los están ya donando porque pues los compraron y finalmente no los utilizaron, ¿no? Pero por ejemplo el metotrexato, tenemos una gran escasez de metotrexato y todavía no lo tenemos al alcance de todo el mundo, y eso, bueno, pues está haciendo que las personas no puedan recibir su tratamiento como debe ser y se activa la enfermedad. Pues por otro lado, como muchos no acudieron a sus citas normales, pues ahora pues tenemos la consulta súper llena, porque ya la gente pues quiere salir y quiere atenderse, y pues ahora pues también tenemos esa limitante de que no tenemos todos los espacios para todas las personas que lo necesitan. También se ha registrado desabasto de otras medicinas, por ejemplo, para personas con hipertensión, diabetes, y en algunos países escasearon hasta los fármacos para combatir el VIH, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, como siempre, un gusto saludarlo. Igualmente, Belén, qué gusto saludarte. Doctor, pues hemos escuchado a lo largo del programa estas piezas informativas que nos dan cuenta de un tema que ya lo hemos venido abordando de manera recurrente, cómo los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas pues han visto también mermada su atención, doctor, porque lo decíamos, los recursos humanos, los recursos materiales, incluso las instalaciones médicas, pues se han tenido que enfocar o dar prioridad a pacientes con COVID-19. Sí, Belén, influyeron muchos factores. El factor reconversión hospitalaria y reconversión de los servicios de atención que ocurrió en todo el mundo. Sorprendentemente, los países con más recursos también se vieron rebasados por los picos de la pandemia de COVID-19, y esa reconversión incluyó el redireccionar todo el recurso a la atención de la pandemia, o la mayor parte del recurso a la atención de la pandemia. Comentamos aquí en su momento cómo la Organización Mundial de la Salud en mayo del 2020 le decía a los países que bueno que atendamos a la pandemia, pero no descuidemos las enfermedades crónico-degenerativas, no descuidemos a los pacientes con cáncer, a los pacientes con enfermedad renal crónica. Ellos requieren fármacos de manera oportuna, de calidad, y no descuidemos, en general, la atención de los trastornos cardiovasculares, por ejemplo. Muchas instituciones reprogramaron procedimientos quirúrgicos que no eran de urgencia para diferentes momentos. Primero, porque la reconversión hospitalaria redujo la disponibilidad de camas para la atención de otras patologías. Segundo, porque esa reconversión también trajo consigo el que personal de la salud, incluso de áreas diferentes a la infectología, a la cardiología, a la neumología, etcétera, fueran puestos
en acción frente al COVID-19, un hecho sin precedentes, pero había una necesidad inminente e impostergable. Y por otro lado, Belén, las instituciones de salud, sobre todo los sistemas públicos de salud, pues tuvieron que orientar mucho el presupuesto para la adquisición de insumos a equipo de protección, por ejemplo, a ventiladores mecánicos, a equipamiento de unidades de terapia intensiva o incluso a la conversión de espacios generales tipo terapia intensiva, y eso cuesta muchos recursos, cuesta mucho dinero. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues que muchas patologías efectivamente vieron modificada la atención, probablemente incluso hubo muchos pacientes que se descompensaron por enfermedades crónico-degenerativas, y hay por ahí algunos reportes, incluso que hablan de que el incremento en la mortalidad que se observó en todo el mundo, al menos durante el primer año y medio de la pandemia, no solamente es por motivo del COVID-19, sino también por otras enfermedades crónico-degenerativas cuya descompensación, etcétera, dio a lugar a mortalidad incrementada durante este periodo. O sea, no todo el exceso de letalidad estuvo relacionado con el COVID-19, y eso es algo en lo que debemos reflexionar, porque esperemos nunca ocurra una nueva pandemia de esta naturaleza. La verdad es que las condiciones para que ocurran nuevas pandemias en el futuro y para que aparezcan nuevos patógenos están dadas, y eso puede ocurrir, y debemos aprender de lo vivido. Y con motivo del tema que nos ocupa el día de hoy, algo que no debemos perder de vista es la atención oportuna de las enfermedades de siempre, claro, aún en medio de una pandemia. Claro. Doctor, vamos a regresar, por supuesto, con más de este tema después de la siguiente pausa. Usted no se vaya, regresamos con más. Se lo adelantábamos ya al inicio de este espacio, están ya en los diferentes países lanzando los certificados COVID para viajeros. México es uno de estos países. 5 días después de que la Unión Europea liberó el certificado COVID, México lanzó la plataforma para que las personas vacunadas tramiten su comprobante, el cual les puede servir en caso de viajar a países que aplican restricciones en medio de la pandemia, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Si usted quiere tener un comprobante oficial de que ha sido vacunada y con qué vacuna y en qué fechas, aquí está. Es una página diferente, pero muy simple de recordar: cbcovid, todo junto, .salud.gov.mx, y ahí se pone la CURP, se registra, y los datos que ya están disponibles en el registro de vacunación son retraídos al punto de generar el certificado. Otro anuncio que hizo el funcionario federal es que México arrancó el registro para vacunar a personas de 18 años en adelante. Abrimos ya el registro para todas las personas adultas. A partir de hoy, si usted tiene 18 años de edad o más, regístrese si no lo ha hecho para que pueda ser vacunada o vacunado. El registro es muy sencillo, es en el mismo portal mivacuna.salud.gov.mx, se requieren datos muy simples, la mayoría los tienen a la mano, y el registro se hace en menos de 3 minutos. México reporta un avance del 37% en la vacunación, de acuerdo con la cifra más reciente, informó Elizabeth Ortiz.
Una herramienta muy esperada, doctor, esta que ha lanzado el gobierno mexicano, abriendo un pequeño paréntesis del tema que hoy nos ocupa, este certificado COVID para viajeros, porque se trata de un documento ahora sí ya oficial que podrá ser reconocido, entendemos, en otros países al momento de ingresar. Sí, muy, muy conveniente. Y ojalá y quien nos escucha acceda a obtener su certificado. Es sencillísimo entrar a la página que ha dispuesto la Secretaría de Salud Federal de la Dirección General de Epidemiología. Es muy sencillo y efectivamente hay muchos países que sin obligatoriedad, pero te piden en lo posible llevar este certificado. Eso seguramente facilita mucho las cosas para el tránsito internacional. Hay algunos países que de cualquier manera mantienen restricciones para el ingreso de viajeros procedentes de países en donde hay alta incidencia de COVID-19, pero la mayor parte sí han abierto fronteras y la mayor parte te están solicitando en lo posible un certificado de vacunación. Bueno, por lo pronto ahí está para México, para quienes nos ven en este país, que busquen esta página en internet en caso de que tengan programado un viaje, porque justo era una de las preguntas más recurrentes, doctor, lo decíamos incluso ahora que ha iniciado el verano, que muchas personas, a pesar de la situación, están interesados en viajar. Bueno, aunque hay que decirlo, muchos de ellos también ya vacunados, pues decían, ¿cómo podemos garantizar o demostrar que ya obtuvimos la vacuna? Aunque también hay que decirlo, que al momento de vacunarnos nos dieron un comprobante. Exacto. Se supone que esa misma información debe estar en estas bases de datos al momento de darse de alta, ¿no? Efectivamente, Belén, efectivamente. Y lo que te pide el sistema es de nueva cuenta tu CURP y en automático despliega el certificado, pero además también un código QR que puedes llevar en tu dispositivo a cualquier parte del mundo y eso también facilita las cosas, ¿no? Bueno, pues ahí está por lo pronto la información para quienes están pensando viajar, sobre todo al extranjero, ¿no? Que es donde se está solicitando. Doctor, regresando al tema que nos ocupa, bueno, esta pandemia ha pegado en diferentes bandas, sobre todo en aquellos pacientes que están enfrentando una enfermedad crónico-degenerativa, lo decía usted ya, con la escasez incluso de medicamentos, pero curiosamente también medicamentos, doctor, que han sido utilizados para tratar COVID-19. Lo escuchábamos hace ratito en una pieza informativa que leíamos sobre cómo la Organización Mundial de la Salud está recomendando medicamentos que se utilizan para tratar artritis para pacientes con COVID-19. Sí, Belén. Por ejemplo, ya la Organización Mundial de la Salud incluyó como medicamentos recomendables a partir de los ensayos clínicos que se han realizado a lo largo de los meses, medicamentos inhibidores de la interleucina 6, estos fármacos que actúan como antiinflamatorios y que se utilizan mucho en artritis reumatoide como tocilizumab o sarilumab. Estos se vinieron utilizando en protocolos clínicos y se les encontró una gran utilidad, en particular en los pacientes que no han llegado a la necesidad de intubación, pero que tienen un cuadro clínico severo, que podrían evolucionar a estado crítico. El momento ideal para la utilización tanto de estos medicamentos como de algunos antivirales que sí han demostrado actividad contra COVID-19 como Remdesivir, el momento ideal es ahí. Entonces, lo que ha ocurrido también es que para los pacientes con enfermedades reumatológicas se ha identificado una dificultad para conseguir estos fármacos porque también se están utilizando ahora para COVID. Y esto mismo ocurrió, recordarás, Belén, cuando hidroxicloroquina, en los primeros meses de la pandemia, que la estuvimos utilizando porque estudios preliminares así lo sugerían.
La utilizamos en pacientes con COVID. Los pacientes con enfermedades reumatológicas se vieron en dificultad para conseguir hidroxicloroquina. Ese es otro asunto que observamos a lo largo de la pandemia. Pero fíjate, Belén, a propósito de enfermedades crónicas degenerativas o también conocidas como crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, COVID-19 en muchos pacientes generó no precisamente esta enfermedad de diabetes o de hipertensión. Es muy posible que fueran enfermedades que venían ya en, digamos, incubación, sin haber hecho crisis aún, en muchas personas que no se conocían diabéticos, hipertensos, etcétera, y que con COVID-19 a la revisión física nos encontramos con alguna de estas patologías. No podemos descartar de igual manera que COVID haya sido el detonante. En medicina eso ocurre. Pacientes que tienen una predisposición genética para diabetes, por ejemplo, y que tienen mucha carga familiar para diabetes, una enfermedad aguda, infecciosa, por ejemplo, o un traumatismo severo, etcétera, pueden ser detonantes para la aparición clínica de la enfermedad. Y esto sí ocurrió con el caso de COVID-19, una enfermedad altamente inflamatoria, pero además una enfermedad cuya inflamación se concentra mucho a los vasos sanguíneos y que por lo tanto en pacientes, por ejemplo, con carga genética para hipertensión arterial o que estaban limítrofes en cuanto a sus niveles de presión arterial con COVID, los encontramos finalmente hipertensos, y esto vino también a requerir de un aporte mayor de medicamentos para la atención de este tipo de enfermedades. Y por otro lado, en el caso de diabetes, por ejemplo, recordemos que los pacientes con COVID que se están comportando como graves deberán recibir un corticosteroide que puede ser dexametasona, metilprednisolona, y los corticoides tanto pueden elevar las cifras de glucosa como también los niveles de hipertensión arterial o las cifras de presión arterial. Estos pacientes frecuentemente deben recibir también insulina para el control de la glucosa, y eso fue muy común o es muy común en el escenario clínico, sobre todo del paciente hospitalizado o del paciente ambulatorio, pero que se está comportando de una forma severa. Entonces te aseguro que se incrementó muchísimo el uso de medicamentos como insulina, como hipoglucemiantes, como antihipertensivos, etcétera, por la aparición de más casos de diabetes o de hipertensión, en donde COVID probablemente fue el detonante de la aparición. Qué interesante todo esto que nos ha explicado, doctor, porque es lo que sucede en la práctica en el día a día diaria. De nosotros, claro. Y es interesante porque, como usted dice, pacientes que no se conocían diabéticos o que no se sabían hipertensos, esta enfermedad, al momento de la revisión médica o de los estudios que se realizan para determinar incluso si hay COVID o no, pues resulta que aparecieron este tipo de enfermedades, como usted dice, que estaban ahí latentes y que pues despertaron o se evidenciaron también, se visibilizaron, sí. ¿No, doctor? Porque a lo mejor ya estaban latentes, ya estaban ahí, pero no, el paciente no las había identificado o no lo habían diagnosticado. Así es. Y también recordaba, por ejemplo, muchos pacientes que tuvieron que revisar sus pulmones, doctor. Sí. Y que lo que encontraron previo a la sospecha de COVID también fue, digamos, hallazgos que tampoco no se conocían. ¿Le parece si regresamos con esto, doctor? Este punto, Belén, a este punto le quiero dar unos minutitos de atención. Claro que ya sí, verás doctor. qué cosas tan interesantes. Vamos a regresar con esto. Con después de la pausa, usted no se vaya.
Bueno, le decíamos también que personas con enfermedades crónicas interrumpieron su atención y detuvieron sus terapias de rehabilitación en medio de esta pandemia de COVID-19, muchos de ellos por temor a asistir a alguno de estos sitios. La crisis generada por la pandemia por la COVID-19 provocó graves efectos colaterales en pacientes con enfermedades crónicas y o raras. Por ejemplo, la Federación Española de Enfermedades Raras revela que 9 de cada 10 personas con enfermedades raras o en busca de diagnóstico hayan visto interrumpida la atención de su patología, y más del 70% de los pacientes con alguna enfermedad rara han visto eliminada su terapia de rehabilitación debido a la pandemia, y el 32% ha visto cancelado su acceso al tratamiento, una situación que ha ubicado a este grupo de la población en una doble vulnerabilidad. El presidente de la Sociedad Española de Directivos de Salud ha señalado la necesidad de restaurar los circuitos de diagnóstico y atención, retomar los diagnósticos de enfermedades raras, la aprobación de medicamentos y el reinicio de ensayos clínicos. Señalaron que esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la capacidad de resiliencia de todos, la necesidad de trabajar en equipo y la voluntad de colaboración y cooperación. La COVID ha interrumpido el abordaje de las enfermedades raras debido al miedo al contagio ante el desconocimiento sobre las posibles interacciones del virus con la patología con la que conviven, a los efectos adversos que pudiera tener el tratamiento de COVID-19 con el de la propia enfermedad o al posible aislamiento de menores ante su contagio o al de su figura de cuidados, informó Rocío López Fonseca. Doctora, antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre los hallazgos que han ocurrido de enfermedades con pacientes que tenían sospecha de COVID-19 y que descubrieron que tenían también otro padecimiento. Y hablábamos de estas radiografías de pulmones que se estuvieron prescribiendo a pacientes sospechosos de COVID, doctor. Belén, es algo muy interesante porque seguramente en todo el mundo fueron apareciendo hallazgos hasta incidentales, pero relevantes, importantes en pacientes con COVID, que a través de la evaluación de imagen, como tomografías, radiografías, etcétera, sobre todo tomografías pulmonares, llevaron al descubrimiento de esos hallazgos no advertidos previamente. Por ejemplo, calcificaciones en las arterias coronarias, que podrían requerir una evaluación adicional a través de otros estudios tomográficos con medio de contraste, angiográficos o incluso a través de cateterismo para evaluar el estado de las arterias coronarias de algunos de estos pacientes, que recordemos, los pacientes con mayor gravedad por COVID son pacientes con enfermedades crónicas, con comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, obesidad que es muy importante en estos pacientes con COVID-19. Y entonces, sí, se realizaban tomografías y en muchas de ellas se encontraron hallazgos que requirieron de alguna evaluación adicional y la atención de enfermedades previamente no conocidas, pero que el paciente ya estaba teniendo en evolución y que evidentemente requerían y requieren ya de un seguimiento y de un control óptimo, ¿no? Claro. Sobre todo en el aparato cardiovascular fue en donde más hallazgos a partir de tomografías realizadas para evaluar el estado pulmonar del paciente con COVID grave o con COVID crítico. O doctor, incluso aquellos mismos pacientes que, por ejemplo, los fumadores, quiero pensar en los fumadores, claro, o gente que estuvo expuesta a humo de leña, ¿no? Por cocinar con leña, y que en su vida se habían hecho un estudio de sus pulmones, y bueno, ahora sí que de alguna manera obligados también se dieron cuenta de la condición en la que estaban, ¿no? Sí, definitivo, Belén, eso muy importante. Enfermedades pulmonares crónicas o incluso imágenes que probablemente estaban relacionadas con un cáncer pulmonar no identificado previamente o con algo que en el campo de la medicina se conoce como nódulo pulmonar solitario, y que son nódulos, algunos de los cuales
hasta el 30% pueden ser malignos. Se realiza una tomografía, hallazgo de un tumor de esta naturaleza, y bueno, eso dio pauta a estudios adicionales que con esa detección oportuna también han salvado vidas. Claro. Entonces este es otro fenómeno, esa es otra línea que se generó a partir de la pandemia de COVID-19 y que se ha generado a partir de la pandemia de COVID-19. Doctor, usted hablaba del uso de los corticosteroides, cómo pues se ha venido un poco como combinando, ¿no? Los pacientes que ya los tomaban por su condición de enfermedad crónica, pero luego aquellos pacientes de COVID que requirieron también empezar a tomar estos medicamentos y los efectos colaterales de estos medicamentos, doctor. Sí. Usted decía, incrementan la presión arterial y pueden tener algunas otras consecuencias. Estas digamos, afecciones o reacciones, ¿son pasajeras, doctor, mientras se toma el corticosteroide o ya quedan en el paciente de por vida? No, depende de cada caso. Muchas de ellas son pasajeras porque cuando se retira el corticosteroide desaparecen esos eventos adversos relacionados con el fármaco. Otras son permanentes porque el paciente ya de suyo tenía factores familiares, etcétera, para tener diabetes, y probablemente tanto el COVID como el uso del corticosteroide detonó la aparición. Pero sí es importante dejar claro en la mesa que el uso de corticoides en esos pacientes era obligado y sigue siendo obligado, importante, fundamental, porque, Belén, en COVID-19 el uso de corticosteroides en los pacientes que tenían la indicación para recibirlo marcó un parteaguas en la evolución clínica de estos pacientes. El paciente que estaba teniendo más hipoxemia, sobre todo menos de 92% en las pulsoximetrías, el paciente con mucha fiebre, con mucho estado inflamatorio, con exámenes de laboratorio, con esos marcadores de inflamación muy elevados, etcétera. Ese paciente, que por lo tanto tenía criterios para la utilización de corticosteroides, al utilizarlos mejoraron significativamente. Y te puedo decir con claridad, y además porque está sustentado en múltiples estudios clínicos, desde uno primero publicado en el New England Journal of Medicine utilizando metilprednisolona, pero después con dexametasona, que a partir del momento en que se generaron las guías para el uso ideal de corticosteroides en COVID-19 y se utilizaron de manera óptima en la mayor parte del mundo, la letalidad por COVID empezó a bajar. Los corticosteroides en COVID-19 sí marcaron diferencia importante en la gravedad y la letalidad por COVID. Que han sido, digamos que el gran salvavidas, doctor, sí. Ahora sí que nunca mejor dicho, en medio de una pandemia que todavía no cuenta con un medicamento, que eso lo hemos insistido mucho. Así es, hay por ahí 3 fármacos que están en curso con ensayos clínicos en este momento. Podrían darnos buenas sorpresas y haber buenos resultados próximamente. Uno es de un laboratorio de nombre Merck Sharp & Dohme, MSD, que parece promisorio el fármaco. Vamos a ver los resultados de los ensayos. Si mal no recuerdo, están en fase 2, iniciando fase 3, pero efectivamente todavía sin un fármaco específico antiviral contra este SARS-CoV-2, pero sí con estrategias terapéuticas que incluyen fármacos antiinflamatorios, y ahí están los corticosteroides y también estos otros inhibidores de interleucina 6 de los que hablábamos previamente,
Y también están los anticuerpos monoclonales que inhiben la unión del virus con la célula blanco, con la célula que infecta, y que conjuntamente con Remdesivir, el casi único antiviral que por ahora ha autorizado la FDA y otras agencias regulatorias en el mundo, como el caso de México con la COFEPRIS, que ya autorizó desde hace algunos meses el uso de Remdesivir en estos pacientes. Entonces, todas esas estrategias, y otra parte importante de la estrategia, identificar tempranamente al paciente que está desarrollando trombosis o microtrombosis de origen inflamatorio, para que de forma también oportuna el uso de anticoagulantes nos permita evitar esa procoagulación de los pacientes con COVID. Doctor, el tiempo se nos agotó, pero quizá merece la pena en un programa hablar sobre esta pregunta que quedó en el tintero. Si conforme llegan variantes del virus del SARS-CoV-2 es necesario también adecuar los fármacos que se están utilizando, o si los que están en desarrollo servirán o no para las nuevas variantes, pero eso nos lo comenta. Sí, con todo gusto, porque además está en estudio, sobre todo con los desarrolladores de vacunas. Sobre todo ellos mantienen mucha vigilancia en ese sentido para identificar si en el futuro se habrá de requerir la modificación de la estructura antigénica de sus vacunas, ¿no? Está en estudio y doctor, podemos hablar de eso. Muchísimas gracias, como siempre, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, gracias por habernos acompañado, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión.